Hola, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a una sesión más del Seminario Internacional El asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos, desafíos mundiales para el Estado constitucional, que organizan el Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Red Internacional de Estudios Constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El tema que el día de hoy abordaremos es el de los derechos económicos, sociales y culturales. Un tema por demás relevante y trascendental en virtud de la amalgama de derechos que se desprenden de los contenidos de estos derechos. El día de hoy nos acompañan ya nuestros académicos, integrantes de la red internacional y como es de costumbre, estaremos dando inicialmente las pautas metodológicas para el desarrollo de nuestra sesión, que consiste en una exposición por parte de nuestros académicos e investigadores de diversas universidades de México y de Latinoamérica. Y en esta ocasión, el uso de la palabra corresponderá a cada uno de los integrantes por 5 minutos en una primera sesión para que puedan exponer de manera general sus ideas respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Al concluir estas intervenciones, les volveremos a ceder el uso de la palabra hasta por 3 minutos para que hagan una segunda ronda de intervención y durante la conclusión de estas participaciones, recordamos a todos nuestros asistentes, pueden hacer uso de los medios de comunicación de la red internacional, ya sea a través de correo electrónico o del chat que se encuentra disponible aquí en la plataforma de Zoom. Iniciaremos entonces en estricto orden de llegada de nuestros participantes ponentes a esta sala de videoconferencias. Iniciaremos primeramente con el doctor Felipe Carlos Betancourt Higareda, a quien me permito presentar a todos ustedes. El doctor Betancourt es doctor en gobierno por la Universidad Metropolitana de Manchester, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, así como del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM. Adelante, doctor Betancourt, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias, doctor Irán, por su presentación. Y bueno, en esta presentación que su servidor realiza en esta sesión, pues yo quiero empezar comentando sobre la teoría de la justicia de John Rawls, porque esta teoría de la justicia nos puede dar como una pauta para saber, pues, cuáles deberían ser los derechos económicos, sociales y culturales que se deberían de promover y respetar incluso en este contexto pandémico que estamos viviendo. En ese sentido, vale la pena recordar que lo importante en esta teoría de la justicia es que pues busquemos la igualdad de oportunidades y la igualdad de recursos lo más posible entre las personas, pero con la idea de que toda la sociedad se vea beneficiada. En ese sentido, es importante mencionar que las oportunidades que gozan ciertas personas de gozar derechos económicos, sociales y culturales deben estar en un principio teóricamente dirigidos a que toda la sociedad también se vea beneficiado de lo mismo. Y yo quisiera recalcar que pues en el actual contexto pandémico que estamos viviendo, es obvio que este ideal de conseguir igualdad de oportunidades y de recursos se vuelve más difícil, se vuelve más complicado, como todo el mundo sabe. Nos falta empleo, la gente está experimentando no solamente falta de empleo, sino también la reducción de sus salarios, etcétera. Entonces, en este contexto que estamos viviendo tan difícil, en el que, pues, por motivo de la pandemia, las cadenas de producción y las cadenas de consumo se han visto distorsionadas,
resulta que los derechos económicos, sobre todo de los sectores vulnerables, se ven seriamente afectados. Entonces, en ese sentido, vale la pena comentar que el gobierno, los gobiernos del mundo tienen la obligación de poner en práctica políticas públicas que precisamente busquen de forma más rápida resolver esta distorsión que viene precisamente por la pandemia. Y en ese sentido, vale la pena recordar que entre más disciplinados sean los gobiernos en implementar medidas que efectivamente contengan la pandemia, más fácil será recuperar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Eh, Vemos, por ejemplo, en ese sentido, cómo depende de precisamente de la contención de la pandemia, de medidas eh, sensatas para reducir el contagio, que las personas, por ejemplo, vuelvan a trabajar, vuelvan a gozar del derecho a educación, en este caso sería un derecho social a educación, y los derechos culturales, que también pues puedan alimentar su espíritu, alimentar su mente, precisamente porque gozan de garantías sanitarias que les permitirá disfrutar de estos derechos sin peligro a su salud. Entonces, pues vale la pena recordar que en este contexto pandémico que estamos viviendo, sigue vigente precisamente ese ideal de conseguir una justicia social en la sociedad y que debemos enfocarnos en precisamente mejorar las oportunidades y mejorar el acceso a los recursos de las personas para precisamente puedan gozar de derechos económicos, sociales y culturales que en último término, están dirigidos a su desarrollo pleno como seres humanos, a su desarrollo pleno, no solamente material, corporal, no solamente a su bienestar físico, sino sobre todo ni siquiera a su salud mental solamente, sino va más allá, porque la salud mental, en último término es una herramienta, es un medio. Lo que se busca con todo este bienestar físico y mental y espiritual es la felicidad, es el desarrollo pleno de la parte superior del ser humano, que es pues su espíritu, su inteligencia y voluntad. Entonces, como sociedad, pues tenemos esa obligación de solicitar a los gobiernos que a la brevedad pongan en práctica políticas públicas que realmente garanticen la seguridad sanitaria para que precisamente las personas gocen a la brevedad posible de estos derechos económicos, sociales y culturales que les permitirán desarrollarse plenamente como seres humanos. Pues cumpliendo con los parámetros de este seminario, yo dejo mi presentación aquí y espero mi intervención en la segunda ronda. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias por su atención por lo mismo. Gracias. Al contrario, estimado doctor, muchas gracias a usted por haber iniciado este análisis de los derechos económicos, sociales y culturales y recordar a nuestros participantes asistentes que los derechos, o mejor dicho, el derecho al medio ambiente lo hemos dejado para una siguiente sesión por obviamente la gran amplitud que representa hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Y en este sentido, gracias, doctor Felipe, también por colocarnos el hilo conductor o una de las partes del hilo conductor que representa y significa hablar de este cúmulo de derechos que usted lo menciona de manera adecuada, son un conjunto de derechos que tienen como propósito el equilibrar las desigualdades que en la sociedad se desarrollan, obviamente con motivo del establecimiento del Estado liberal. A partir de ahí surge precisamente la necesidad
de potencializar los derechos individuales, los derechos civiles, y colocarlos en un sitial todavía de mucho más potencia hacia una igualdad laboral, en materia de salud, lo decía usted, en materia educativa, que es un tema que, al menos en el caso de México, estamos vislumbrando en el contexto de la pandemia. Se nos puede avecinar una siguiente crisis con motivo también de las desigualdades educativas y del acceso a los medios de telecomunicación, así como la distinción que hay entre escuelas públicas y privadas, y también indudablemente el tema del derecho a la alimentación, el agua, la vivienda, y sobre todo también algo importantísimo para el desarrollo del ser humano, que son los derechos de carácter cultural. Muchísimas gracias, doctor Felipe, y enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Ramiro Contreras Acevedo, quien es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Él se encuentra adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, es integrante del Cuerpo Académico Epistemología y Axiología e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, doctor Ramiro. Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y el gusto ahora es doble o triple porque en un libro que publicaron coordinándolo el doctor Uribe y el doctor Samaniego, hay una aportación que en ese tiempo titulé como Los derechos humanos sociales y el desafío de su garantía. Y veía que los derechos sociales como derechos humanos tenían una historia muy interesante. Y me permití en ese tiempo hacer un recorrido de 4 o de 5 etapas. Una en el 2004, después en el 2016, después en el mismo 2016 otra intervención. Y en estas 4 etapas de las reflexiones sobre este tipo de derechos, las temáticas variaron. Primero eran sobre su existencia y estructura, y cómo podían fundamentarse este tipo de derechos, diríamos, un tanto considerados como de papel. En las discusiones desde el 2004, después de intentar explicar la naturaleza de los derechos en general, de los derechos sociales, se versaba sobre su fundamentación como derechos subjetivos, eran vistos de esa manera. Después se avanza y son vistos antes del 2011. Hay un estudio del entonces ministro de la Suprema Corte, Cosío, que se pregunta por qué no hay, prácticamente no hay ninguna sentencia de la Suprema Corte sobre este tipo de derechos. Se sigue avanzando y en 2016 ya los tenemos considerados como derechos fundamentales y posterior al 2011 como derechos humanos. Sin embargo, el significado, la reflexión que se dio también a finales del 2017 era sobre la naturaleza de un derecho que finalmente la realidad pues decía que no se llevaba o había una insatisfacción por la realización de tales derechos y todavía no quedaba claro su conceptualización. Sobre todo porque se le daba mucho peso a aquellas frases de Kelsen y Hoffeld que decían que la
aplicabilidad de un derecho es un tema fundamental para su existencia y para su conceptualización. El punto radicaba si este tipo de derechos considerados ya como derechos fundamentales, como derechos humanos, sí estaban constitucionalizados. Después del 2011, la discusión avanza, dado que ya son derechos constitucionalizados, entran ya en la modificación al artículo primero, pero varía la reflexión por la dificultad de su fundamentación. Y las ideas centrales eran que se deberían de fundamentar por el concepto de solidaridad social, de interés por los derechos de grupos vulnerables, por paridad de género, sobre todo para los grupos, por ejemplo, de niños, y específicamente las implicaciones que tenían con cada uno de los derechos, digamos así, olvidados, y que por ser derechos olvidados, los mecanismos de tutela, pues no estaban desarrollados. Posteriormente, los significados daban la dificultad en la concepción o en los elementos de la conceptualización del concepto derecho, es decir, cómo tendrían que volver a reflexionarse. Hay una revista de la Suprema Corte que aborda el tema y después en el Instituto de Investigaciones Jurídicas vuelven a tocar el tema justo con la Suprema Corte, invitada a ese encuentro, a ese coloquio. Y el concepto es que hay dos conceptos: derechos sociales y Estado constitucional. Y esta relación ni es obvia ni es pacífica. La idea era cómo los contextos sociales van a determinar el contenido de un derecho. Y esto pegaba tanto a los derechos sociales como al concepto de derechos humanos. ¿En qué medida los condicionamientos históricos, culturales y paradigmáticos afectan un tratamiento o una construcción universal de categorías como derechos humanos y derechos sociales? La práctica decía que si queríamos lograr aplicar uno de estos derechos sociales, pues como que los ciudadanos tenían que conquistarlos políticamente, cuando no aún en la lucha. No fueron considerados, y aún en la misma ejercicio de la Suprema Corte, no fueron considerados como una característica constitucional. Y por tanto, sus mecanismos de garantía pues tampoco estaban desarrollados. En el número 5 de una revista del 2018 de la Suprema Corte, en ese entonces presidente de la Suprema Corte manifiesta esta idea. Hoy vivimos en el tiempo de los derechos. Es una expresión que usa de Bobbio. Dice, y estamos llamados a comprender nuestro tiempo y responder a los retos. La pobreza, la desigualdad, la discriminación, la exclusión, la falta de oportunidades, los daños medioambientales, las afectaciones a la salud, el acceso a la educación de calidad, a una vivienda digna, a un empleo bien remunerado. O sea, todos estos son los DESC. Y él dice, bueno, estos son los retos que desde hace 2 años
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura toman al toro por los cuernos. Dice, la discusión ha subido de nivel a causa en parte de la llamada constitucionalización del fenómeno jurídico. Entonces, decimos, bueno, pero teníamos dos dificultades. El concepto de derecho social en la Constitución y el concepto de derecho humano en la Constitución, ya después de las modificaciones del 2011, no están claros. Se alegó como medida de solución, bueno, el sistema regional de convencionalidad y que, pues, si eran derechos humanos, el Estado tenía una obligatoriedad obvia. Sin embargo, se requería el proceso de llevarlos como derechos constitucionales y era importante que se regresara a la reconceptualización tanto de los derechos sociales como de los derechos humanos. La primera distinción, es decir, entre derechos humanos y derechos constitucionales, permitiría precisar las fallas que tenían algunos de estos derechos, los de salud, los de educación, los de vivienda, los de agua, los de alimentación, etc. Varios tribunales federales y la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación confundían ambas categorías y generaron lamentables decisiones, sobre todo abriendo una vía para la confusión conceptual que se puede llegar a ahondar estas confusiones que van directamente hacia la aplicabilidad del derecho. Yo quisiera dejar aquí en este panorama histórico mi primera intervención, diciendo pues que sí queda claro que se trata de derechos que no tienen que ser, como habían sido todos este tipo de derechos, ganados a través de negociaciones políticas. Sobre todo pasaba con los laborales. Hay diferentes opiniones, entre otros, Bernal Pulido, bueno, no está muy convencido que se trate de derechos constitucionales y por tanto el concepto de justiciabilidad pues no ve que sea tan necesaria el mecanismo para conseguirlos, por el sencillo hecho de que el Estado está obligado. Pero cuando la Suprema Corte, por ejemplo, le llega a uno de los poquísimos casos para su justiciabilidad y dice, bueno, me estoy refiriendo al caso de los que eran portadores del VIH, donde la Suprema Corte decía, bueno, pues que se les dé dinero. Entonces parecería como que la Suprema Corte le modificaba la plana al legislativo redistribuyendo el presupuesto. Y son cosas que se dieron, pero que no había un background teórico que pudiese fundamentar tanto las decisiones de la Suprema Corte como las posibles correcciones al legislativo. Y bueno, en la siguiente ahondaré un poquito más en esto. Muchísimas gracias, doctor Ramiro, por su participación y por colocarnos en este análisis lo que representa, destaco yo de su participación, el desafío de la garantía de estos derechos y este breve bosquejo que nos compartió también respecto a cómo en el tiempo ha habido este debate, no solamente académico, sino también desde el punto de vista de la justicia constitucional respecto a el contenido, la sustancia, pero sobre todo la existencia de estos derechos económicos, sociales y culturales. Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Enrique Uribe Arzate,
quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, líder del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM, coordinador general de estos trabajos del Seminario Internacional que organiza la Red Internacional de Estudios Constitucionales y exdirector de la Facultad de Derecho de la UAM. Adelante, doctor Uribe. Muy buen día. Parece que tenemos un pequeño problema con la transmisión del doctor Uribe. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con él. Si nos lo permiten, en lo que esto acontece, le cederíamos el uso de la palabra a la doctora María de Lourdes González Chávez, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM. Adelante, doctora, por favor.